para que no olvidar, ¿no? Voy a grabar la clase y voy a colocar acá un documento. Voy a repasar simplemente un ejercicio desafío que les di la semana pasada. Probablemente no lo comenté y lo voy a comentar para que ustedes puedan trabajar sobre el tema. Estoy tratando acá de compartir. Ahora sí. Ya. ¿Alguien vio algo de este desafío que mandé hace ya un buen tiempo atrás? No, parece que no. A ver, parece que acá se me escapó el chat, ¿ah? Porque alguien me respondió, pero no estoy viendo acá el chat. Ya, se me escapó el chat, así que les pido que por favor me escriban o me respondan a viva voz, ¿ah? Para poder ver lo que responden, ¿ah? Se me escapó el chat acá de la pantalla. Bueno, en este desafío que les di hace un tiempo, creo que fue después de la última clase que tuvimos, lo que les estoy pidiendo acá básicamente es que apliquen las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Y básicamente repasan algo que ustedes tienen que haber estudiado ya en la física y también en la matemática. Entonces, por ejemplo, en el primer problema, lo que les estoy pidiendo acá apenas es que apliquen las ecuaciones de Maxwell, en particular la ecuación de Ampère-Maxwell, y usan algunas propiedades del operador Nabla, ¿ya? Y lleguen a esta ecuación de continuidad escrita en la forma diferencial. Después, también lo que pido es que una vez que ustedes tienen el flujo magnético que se genera por un loop de corriente, puedan calcular, digamos, el flujo total que atraviesa ese loop y también el campo eléctrico total. Esto nuevamente con las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Y finalmente el problema 3, que es para evidenciar la ecuación de Maxwell-Ampère, donde la fuente del campo magnético, de la intensidad del campo magnético, son las corrientes de conducción y las corrientes de desplazamiento, ¿ya? Y entonces en este ejercicio, justamente, entre las placas de un condensador, se percibe la existencia de corrientes de conducción y corrientes de desplazamiento. Así que este desafío, ¿verdad?, bastante didáctico en repasar las ecuaciones de Maxwell, en recordar algunas cosas de la matemática y también de la física. Así que por eso que está vigente, digamos, ese desafío, ¿ya? Y luego yo les mandé otro desafío de la última materia que vimos y que tiene que ver con condiciones de borde, ¿ya? Y tienen que hacerlo sí o sí, ¿eh? Porque este es súper conceptual, ¿ya? Y aquí se aterriza lo que vimos en la última clase, condiciones de frontera, condiciones de borde, ¿ya? Y que tiene que ver con que en las superficies límites, ¿ya? Por ejemplo, acá en este problema, ¿qué es lo que es? ¿Ah? Es una especie de sándwich dieléctrico, ¿ya? Esta estructura se extiende infinitamente en el eje X y en el eje Z. Entonces es una especie de sándwich, ¿verdad? Donde para arriba
voy a aumentar un poquito más acá el tamaño, ya. Hacia arriba de I igual a H hay espacio libre, y hacia abajo de I igual a menos H también hay espacio libre, ¿ya? Y entre esos dos espacios libres, digamos, hay un slab dieléctrico que tiene estas características. Tiene la permeabilidad μ0 de espacio libre, pero tiene una permitividad mayor que la del espacio libre. Entonces la superficie de discontinuidad que aquí existe es justamente en I igual a H y en I igual a menos H. Entonces en esa superficie límite se aplica los principios, ¿cierto? Los postulados de condiciones de borde que vimos en la clase última. ¿Cuáles son? De que las componentes tangenciales de campo eléctrico y de campo magnético son continuas, ¿ya? ¿Y qué significa que sean continuas? ¿Cierto? De que van a ser de igual valor a un lado y al otro de la superficie límite, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? En esta superficie límite que está acá en I igual a H, entonces si yo, por ejemplo, distinguiera un campo eléctrico, ¿eh? tangencial a esa superficie, o sea que está orientada, por ejemplo, en el eje X, ¿ya? En el eje X, ¿ya? Entonces, ese campo eléctrico tangencial a la superficie límite, ¿ya? Es el mismo a ambos lados de la superficie límite, o sea, es el mismo en I igual a H menos, que sería, ¿cierto?, dentro del slab, ¿ya? Y ese sería igual, digamos, al campo eléctrico también tangencial, pero en I igual a H más, ¿ya? Por arriba, ¿eh? Eso es un postulado que tiene que ver con la condición de frontera, ¿ya? El campo tangencial eléctrico, ¿cierto?, es continuo en la superficie límite. Es igual a ambos lados de la superficie límite. Pero solamente ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurra más allá de esa frontera, ¿cierto? O antes de esa frontera? Eso va a depender, por supuesto, del medio en que uno esté trabajando, ¿ya? ¿Ok? Y bueno, también podría ser la componente Z, sería lo mismo, ¿ya? También la componente Z, digamos, es válido. ¿Por qué? Porque también la componente Z sería tangencial, ¿cierto? O paralela a la superficie límite I igual a H, ¿cierto? O bien en I igual, ¿cierto?, a menos H, ¿ya? Así que también acá, ustedes, ¿cierto?, podrían incluso poner aquí más menos, ¿ya? ¿Cierto? Acá más menos, porque eso también es válido para la superficie límite que está acá abajo, ¿ya? O sea, esto sería, se cumpliría exactamente, ¿cierto?, tanto en I igual a menos H menos, ¿cierto? Y también en I igual a más H, ¿cierto? H menos por adentro, ¿ya? Y también, por supuesto, para la componente Z, como dije recién, porque también es tangencial, ¿ya? Y es más, ¿ya? Esto también se cumple para la componente de campo eléctrico, perdón, magnético, ¿ya? Para la componente X, ¿cierto? Y también para la componente Z, ¿ok? ¿Ya? Cuando repasamos las condiciones de frontera, dijimos la excepción es cuando alguno de estos medios es un conductor perfecto, pero en este caso no hay ningún conductor perfecto, ¿ah? Todo es dieléctrico. Por arriba, ¿verdad?, del slabs tenemos espacio libre, ¿ya? Espacio libre. Y también lo mismo por abajo. Tenemos espacio libre acá arriba y tenemos espacio libre acá abajo. Y acá, ¿verdad?, en el slab, ¿cierto?, tenemos un dieléctrico, que fíjense que no tiene pérdida, no tiene la conductividad, digamos, del dieléctrico es igual a cero. Así que no hay cargas, no hay electrones, ¿ya? ¿Ok? Si, por ejemplo, el medio, por arriba del dieléctrico hubiera un conductor perfecto, o por abajo del dieléctrico hubiera un conductor perfecto, entonces, en la superficie límite, ya, lo que dijimos, ¿verdad?, en la clase pasada, que la continuidad de la componente tangencial del campo magnético, eso se rompe,
¿ya? Porque aparece una corriente superficial, ¿ya? En la superficie justamente del conductor perfecto. Bueno, eso se ve justamente en el problema 2 de este desafío. ¿Ya? Pero en este caso no hay conductores, así que esto se cumple perfectamente, ¿ya? Y lo otro que también se cumple, que también son unos postulados que nosotros revisamos, son para las componentes normales de la densidad de flujo magnético y de la densidad de flujo eléctrico, ¿ya? Para el B, ¿cierto? Y para el D. ¿Y cuáles son las componentes normales acá a la superficie límite? La componente I. La componente I, digamos, es la única componente normal. Entonces uno podría decir D, ¿verdad? I, ¿cierto? Es igual ya en I, ¿cierto? Igual a H menos, ya igual, ¿verdad? A D I en I igual a H más. ¿Ok? Y lo mismo, ¿cierto? También es válido para la densidad de flujo magnético, tal cual. ¿Ya? Y fíjense que es DI es la componente normal, normal a la superficie límite. ¿Ok? Y esto, ¿cierto? En I igual a H, pero H menos, ¿verdad? Y H más. Y también lo mismo que dijimos acá. ¿Ya? Esto también, ¿verdad? Es válido para la superficie límite que está acá abajo. Entonces, otra vez tenemos lo mismo, ¿cierto? Es para más menos. ¿Cierto? Para más menos. ¿Ok? Así que eso es lo que hay que nosotros, lo que ustedes, ¿cierto? Tienen que aplicar, ¿ya? En el problema que acá está dado. ¿Ya? Tienen que ustedes entonces observar acá la expresión que se da para el campo eléctrico. Fíjense que el campo eléctrico, ¿qué es lo que tiene? Tiene componente I, que es normal, ¿cierto? Normal a la superficie libre. Tiene componente Z, que es paralela. Entonces, para esta componente aplican esto que recién comenté, ¿ya? Y para esta otra componente, que es normal, ¿ya? Aplican acá, ¿verdad? La continuidad de la densidad de flujo eléctrico, ¿cierto? Claro, acá es densidad de flujo eléctrico, pero ustedes saben, ¿verdad?, de que la densidad de flujo eléctrico, ¿verdad?, es epsilon por la intensidad de campo eléctrico, ¿ya? Así que con esta condición de continuidad, ustedes, digamos, la aplican acá ahora sobre esta componente, ¿cierto?, que tiene que ver con la componente normal. Y con eso entonces van a saber qué cosa, van a saber el campo eléctrico por arriba, que es lo que se pregunta, ¿ah? Por arriba, digamos, se pregunta en la parte B de este problema. Por arriba de la superficie límite I igual a H y por abajo de la superficie límite I igual a menos H. ¿Ok? Y bueno, cuando nos piden acá la intensidad de campo magnético dentro del lab, lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar acá ya la primera ecuación de Maxwell, la de Faraday. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos dice la primera ecuación de Maxwell, la de Faraday? Nos dice que el rotor, ¿cierto?, del campo eléctrico es igual a menos la derivada respecto del tiempo de la densidad de flujo magnético. Eso que está ahí, ¿no? Entonces, si tenemos, ¿verdad?, el campo eléctrico, aplicamos el operador Nabla por el producto cruz, ¿cierto? Y tenemos entonces la derivada, ¿ya?, de la densidad de flujo magnético. Y la densidad de flujo magnético, ¿cierto? Sabemos que es igual a mu por h, ¿ya? Y nos están pidiendo el h. Así que aquí podemos, ¿cierto?, integrar si ustedes quieren. O bien, que el camino más fácil es, lo que lo comentamos también en la última clase, ¿verdad? Me parece, si no lo vamos a hacer hoy día, es llevar esta expresión de campo eléctrico, que está en la forma instantánea, fíjense que depende del tiempo, ¿ya? Llevarlo a una expresión puramente fasorial nada más, ¿ah? Que depende solamente de la variable espacial, ¿ah?
Entonces aquí hay que introducir el término, ¿verdad?, que son los fasores. ¿Ya? Y cuando trabajamos nada más con fasores, ¿ya?, esta ecuación de Maxwell que aparece acá arriba, ¿ya?, se puede escribir solamente en dependencia espacial, ¿ya? Así que esta derivada desaparece, ¿ok? ¿Ya? Entonces cuando desaparece, ¿cierto?, esta ecuación, ustedes van a ver que se hace bastante más simple, queda el rotor de campo eléctrico igual a menos J omega por epsilon, perdón, J omega por mu, ¿ya?, por mu y por h, ¿ya?, siendo que el h, ¿verdad?, y el e ahora son fasores. Y aquí es bastante simple despejar la intensidad de campo magnético fasor, ¿cierto? Basta tomar el rotor del campo eléctrico y dividir por menos J omega y por mu. Eso es bastante más fácil, ¿verdad? Y después que yo tenga la intensidad de campo magnético fasor, puedo volver al dominio temporal, tomando la transformada, ¿cierto?, haciendo la transformación inversa. Y ustedes recordarán, porque lo tienen muy fresquito, después de haber cursado el módulo con Marcelo, cuál es la transformación que hay, ¿verdad?, entre el dominio instantáneo y el dominio fasorial. Entonces, por ejemplo, ¿cierto?, el campo eléctrico instantáneo, ¿ah?, que depende de la posición y que depende del tiempo, yo también lo puedo obtener tomando la parte real de un fasor que solamente depende de la parte espacial, ¿ah? Y aquí le voy a colocar un puntito para diferenciarlo del campo instantáneo, ¿cierto?, por E elevado a J omega T. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, este fasor, ¿ya?, aquí el R, ¿verdad?, es un vector posición, ¿ah?, que en el caso del ejercicio, ese vector tiene puramente componente X, ¿ya? El R, si ustedes recordarán, ¿verdad?, es cierto, es el vector unitario a su X por X, ¿cierto?, más el vector unitario a su Y por Y, más el vector unitario a sub Z, ¿cierto?, por Z. ¿Ya? Ese es el vector posición. ¿Ya? En este caso del ejercicio 1, solamente tenemos dependencia en X, ¿ya? Así que solamente en este vector existe esa componente, las demás no existen. ¿Ok? Entonces, ¿ya? Yo aplicando esta relación, tal como ustedes lo hacían en líneas de transmisión, ¿ya?, yo puedo trabajar apenas con fasores de campo eléctrico y de campo magnético, que tienen dependencia puramente espacial. Si quiero volver al mundo real, ¿cierto?, al mundo donde yo puedo medir, ¿ya?, ¿cierto?, a los campos instantáneos, entonces tengo que multiplicar el fasor por E elevado a J omega T y tomar la parte real. Cuando yo hago eso, lo que obtengo es, en el caso del ejercicio, es esta expresión que está en el dominio temporal. ¿Ya? En consecuencia, ¿cierto?, para este problema que está acá, ¿ya?, la expresión fasorial, ¿ya?, la expresión fasorial, digamos, del campo eléctrico va a ser bastante simple, ¿ah? Va a ser, ustedes lo pueden después demostrar, ¿cierto?, va a ser, sí, va a seguir siendo vector, va a depender solamente de X, ¿ya? Va a tener la amplitud esa E0 que aparece ahí, ¿ya? Y va a tener, qué sé yo, componente a sub I por 5, ¿ya?, más a sub Z, ¿cierto?, por 10. Y ahora, fíjense, esta onda, que ustedes también lo saben muy bien, ¿ya?, está propagándose en dirección X positivo. Entonces eso va a ser por E elevado a menos J, ya, beta y por X. Listo. ¿Ya? Y esto tiene unidades de volt sobre metros. Entonces, fíjense, tengo la expresión para el campo eléctrico fasorial. ¿Ya? Está la amplitud, están las componentes vectoriales del campo, tiene componente I, componente Z,
está acá, ¿verdad? Esta información que me da información de fase, E elevado a menos J beta por X, ¿ya? Ustedes saben muy bien, significa que este campo, ¿verdad? Esta onda va en sentido X positivo. Si ahora, ¿verdad? Tal como lo dije hace un rato, si ahora que yo estoy acá en el mundo fasorial, ¿ya? Quiero ir al mundo instantáneo, multiplico esto por E elevado a J omega T. O sea, lo mismo que fue, digamos, indicado acá arriba. ¿Eh? Acá arriba, ¿verdad? Tengo la forma fasorial. Aquí está la forma fasorial. Multiplico por E elevado a J omega T y tomo la parte real. Cuando realizo eso, lo que obtengo es la forma instantánea. Obtendría esto que está acá. ¿Ya? Muy simple, ¿cierto? Y muy simple porque cuando yo aquí multiplico por E elevado a J omega T, tengo la multiplicación de dos exponenciales. ¿Ya? E elevado a menos J beta por X por E elevado a J omega T. Mantengo la base, ¿cierto? Y sumo los exponentes. Y acá arriba me va a quedar, ¿verdad? J factor de omega T menos beta X. ¿Cierto? Y cuando aplico Euler, eso significa que aparece un coseno y un seno. El coseno de omega T menos beta por X y el seno de omega T menos beta por X. Pero el seno, ustedes saben, ¿verdad?, que está multiplicado por J. Y como tengo que tomar solamente la parte real, me queda el coseno. Y cuando me queda el coseno, ¿cierto?, llego a esta expresión que está acá. ¿Ya? Entonces, con ese conocimiento, ¿cierto?, que ustedes lo tienen fresquito de líneas de transmisión, esta expresión que está acá, ustedes rápidamente, digamos, la llevan a la forma fasorial. ¿Ah? Tal como yo lo hice acá. Mantienen las componentes vectoriales y acá, ¿cierto? Esta cosa, ¿verdad? Es una onda que se mueve en la posición X positivo, dirección X positivo. Entonces, por E elevado a menos J beta X. Si acá hubiera aparecido un signo más, ustedes saben, esto va en la dirección X negativo. Entonces aquí tendríamos E elevado a J beta X. El problema, ¿cierto?, es cuando ahora la onda no va necesariamente paralela a un eje, sino que va en un plano. ¿Ya? Y si va en un plano, ya acá podría aparecer, ¿cierto?, no solamente la coordenada X, sino que a lo mejor la coordenada Y o Z. O es más, la onda podría, ¿verdad?, ir en el espacio, ¿ya?, en una dirección que tiene componente X, Y, Z. Entonces aquí adentro aparecería beta, digamos, ¿cierto?, por X, por Y, por Z. ¿Ya? Podría ser el mismo beta o podría ser distinto. ¿Ya? O sea, la tasa con la cual cambia la fase a medida que la onda se propaga podría ser distinta en cada dirección. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, raya para la suma, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que si yo soy capaz de convertir esta forma instantánea en una forma fasorial, ¿ya? Después cuando aplique las ecuaciones de Maxwell en la forma fasorial va a ser bastante más expedito obtener un campo a partir del otro, usando o aplicando las ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? Así que eso es lo que yo acá estoy pidiendo, ¿ya? Que ustedes repasen en este ejercicio, ¿ya? Para que me lo entreguen, digamos, luego, ¿ah? Los que no lo han hecho o no lo han visto. ¿Ya? Y el segundo problema, este es muy interesante porque justamente pone en aplicación lo también referente a condiciones de borde, pero cuando justamente, ¿cierto?, tengo presencia de conductores perfectos. ¿Ah? Entonces, fíjense que es un cable coaxial, ¿ya?, donde hay un conductor interno que es un conductor perfecto, ¿ya? Se menciona, digamos, ahí en el enunciado, ¿no? Entonces, ese conductor tiene sigma muy grande, infinito, ¿ah? Lo mismo también, ¿cierto?, el conductor externo, ¿ok? Y el dieléctrico, ¿verdad? Ese aislante que hay entre el conductor central y el externo es también un dieléctrico perfecto porque tiene, como ustedes ven acá, ¿cierto?, tiene conductividad igual a cero, ¿ya? Entonces es un conductor perfecto, ¿ya? Este cable coaxial ustedes, ¿verdad?, en línea de transmisión ya lo saben modelar, ¿cierto?, y calcular sus parámetros distribuidos,
impedancia característica, ¿cierto? Las pérdidas, es que las tuviera, en este caso, ¿verdad? Tal como estoy definiendo acá, este cable no tiene pérdida, así que saben muy bien que la impedancia característica va a ser la raíz de L sobre C, ¿cierto? La constante de propagación va a ser, ¿cierto? Omega, ¿ya? Por la raíz cuadrada de L por C, ¿ya? Etcétera. Esas cosas ya ustedes las saben ya. Pero, y bueno, si ese cable lo conecta a una carga, saben calcular también la potencia, si esa carga está adaptada, desadaptada, bueno, todo lo que ustedes van a tener ahí que demostrar el próximo viernes con Marcelo, ¿cierto? Bueno, ese mismo análisis se puede hacer usando campo electromagnético. Ya ahora no colocando atención en las corrientes y voltajes, sino que colocando atención en el campo que hay, en el campo electromagnético, en la onda electromagnética que va en el dieléctrico, ¿cierto? En esta zona que está entre el conductor central y el conductor externo. Y acá, en esta expresión, ya se tiene el campo eléctrico instantáneo en el medio dieléctrico. Ya, y es instantáneo porque fíjense que depende del tiempo y depende de las coordenadas espaciales. Como acá, ¿cierto? La geometría del cable coaxial es cilíndrica, entonces tenemos coordenadas cilíndricas, Z y ρ. El campo eléctrico no tiene dependencia de la variable azimutal, phi, que ahí también aparece, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ok? Y este campo eléctrico, fíjense, tiene componente nada más que radial, probablemente, ¿cierto? Marcelo se lo debe haber repetido muchas veces. En el cable coaxial el campo eléctrico es radial, es puramente radial. Tiene una dependencia de la variable radial, o sea, a medida que yo me alejo del conductor central, este campo disminuye, e inversamente proporcional a la distancia radial. Y bueno, es un campo, digamos, variable en el tiempo, porque lo que nos interesa acá, ¿verdad?, son campos variables en el tiempo. Tiene frecuencia angular, ¿verdad?, 10 elevado a 8 radianes por segundo. Y tiene, ¿cierto?, una constante de fase beta, y se propaga en la dirección Z. ¿Ok? Entonces, este campo eléctrico, ¿ya?, que está propagándose en el dieléctrico en dirección Z, tiene esta expresión. Y nuevamente, ¿cierto? Nosotros sabemos, usando Maxwell, y en particular la primera ecuación de Maxwell, la de Faraday, de que si nosotros tomamos el rotor de este campo, obtenemos lo que comentábamos hace un ratito, ya obtenemos, eh, ¿verdad?, la derivada de la densidad de flujo magnético, ¿ya? O bien, ¿cierto?, la intensidad de campo magnético. Y otra vez lo mismo que dije acá, para no tener ahí que calcular la antiderivada, ¿cierto?, o integrar, bueno, trabajo mejor en el mundo fasorial, ¿ya? Y si trabajo en el mundo fasorial, entonces sé que estas derivadas respecto del tiempo son simplemente factores tipo J omega, ¿ya? Porque la dependencia en el tiempo es de tipo exponencial, y cuando yo derivo un exponente, se mantiene la exponencial y tengo que multiplicar por lo que acompaña a la variable independiente, el tiempo. Y en este caso, ¿verdad?, es J omega, ¿ya? Entonces, yo a partir de este campo eléctrico puedo obtener el campo magnético. Y si ustedes desarrollan, acá, ojo, cuando ustedes tengan que aplicar el rotor, ¿cierto?, del campo eléctrico, ¿ya?, para obtener el campo magnético, ¿ya?, y la intensidad de campo magnético, el H, en el mundo fasorial, ¿cierto? Porque fíjense que aquí no hay ninguna hora derivada respecto del tiempo, estoy trabajando en el plano fasorial, ¿ya? Cuando yo aplique aquí el rotor, ojo, tengo que aplicarlo el rotor en coordenadas cilíndricas, en coordenadas, ¿cierto?, cilíndricas, ¿ya? Y cuando ustedes desarrollen esto, van a llegar a ir a la confirmación de que el fasor de intensidad de campo magnético va a tener puramente componente phi.
¿ya? Puramente componente phi. Eso lo van a poder ustedes verificar cuando desarrollen aquel rotor, ¿ok? Y era algo obvio, porque ustedes ya lo sabían, ¿cierto? En este cable coaxial circula corriente por los conductores. ¿Ah? La corriente, ¿cierto? En un momento tiene la circulación en el sentido, ¿verdad?, a la Z positivo, Z negativo, ¿ya? Y se devuelve por el conductor externo, ¿cierto? Entonces, si la corriente va, por ejemplo, en sentido Z negativo hacia allá, ustedes saben de que, por ley de Ampere, si aplican la regla de la mano derecha, ¿ya? Va a haber un campo magnético, ¿cierto?, circulando, ¿ya? Y ese campo magnético circulando tiene componente phi, ¿ya? Va a haber entonces, ¿cierto?, un H phi. Eso, antes de hacer cualquier operación acá de rotor, ustedes intuitivamente ya lo saben ya, ¿ya? El campo radial, incluso el campo, ¿verdad?, radial también ya lo saben ya, porque saben de línea de transmisión de que en este cable coaxial tienen una diferencia de voltaje acá, ¿ah? Diferencia de voltaje, ¿verdad?, entre el conductor central y el conductor que podría ser el plano tierra. Y tienen entre medio un dieléctrico, entonces hay un campo eléctrico radial, ¿ok? Y como circula corriente, tienen campo magnético azimutal, ¿ya? Este es el claro ejemplo de una onda que ustedes también la conocen muy bien, una onda TEN, transversal electromagnética, que son las que nosotros vamos a estudiar acá, y estamos estudiando, ¿cierto?, en espacios abiertos, sobre todo en el espacio libre, por ejemplo, una onda transversal electromagnética, ¿ya? Entonces, dicho eso, ustedes tienen acá la expresión del campo eléctrico, aplicando Maxwell, Faraday, concretamente, pueden obtener el campo magnético, la intensidad del campo magnético, ¿ya?, que es lo que se pide justamente en la parte A de este problema, y también usando ecuaciones de Maxwell, ustedes pueden calcular cuál es la expresión para el beta. Bueno, el beta ya lo saben, ¿cierto? Yo recién lo puse acá, aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Pero lo puse en términos de los parámetros distribuidos del cable coaxial, ¿ok? Pero acá, como estamos nosotros analizando la propagación de la onda electromagnética en el dieléctrico, tengo que escribir esto ahora en función de los parámetros del medio. ¿Cuál es el medio? El dieléctrico. ¿Y cuáles son los parámetros del medio? Bueno, ahí están, po. Ahí están, ¿ya? Bueno, ustedes van a llegar a decir que es mu por epsilon, ¿ya? Pero eso tienen que demostrarlo, ¿ok? Al mismo resultado ustedes llegan también por reemplazando acá el L y el C, ¿no? Porque para un cable coaxial hay expresiones bien concretas para la inductancia distribuida y para la capacitancia distribuida. Y si ustedes recuerdan esas expresiones, que las deben tener ahí en los apuntes, cuando yo multiplico esto, el resultado de eso es mu por epsilon. Así que absolutamente consistente el análisis vía campo electromagnético o vía corrientes y voltaje, ¿ah? Son las dos cosas consistentes, coherentes, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Entonces, en la parte B lo que quiero es que ustedes demuestren cuánto vale el beta. Y bueno, si saben el beta, saben el lambda, 2pi sobre lambda, 2pi, ¿verdad?, sobre beta. ¿Mm? Pero acá viene, digamos, algo interesante, ¿ah?, que es un desafío, es importante. La densidad de corriente superficial, ¿ah?, JS, ¿ya?, instantánea, dependiendo, ¿verdad?, de Z y de ρ. ¿Dónde? En ρ igual a A y en ρ igual a B. ¿Por qué en ρ igual a A? Porque en ρ igual a A tengo la superficie límite. ¿Ah? Entonces, yo sé, ¿verdad?, que en la superficie límite del conductor central, que es perfecto, se va a producir una corriente superficial, que es la que estoy pidiendo. ¿Ya? Densidad de corriente superficial. Ese JS, ya ustedes recordarán, tiene unidad de amperes sobre metro, no sobre metro cuadrado, ¿ya? Sobre metro cuadrado es la densidad de corriente que aparece en las ecuaciones de Maxwell, que es la que yo pedí en el otro desafío que ustedes demostraron, la ecuación de continuidad.
Pero acá, ¿cierto? Cuando nosotros vimos las condiciones de borde, de frontera, hablamos de que cuando uno de los medios era un conductor perfecto, el campo magnético tangencial era discontinuo porque aparecía una corriente superficial en la superficie del conductor. Esa es la corriente que yo quiero que ustedes acá calculen. ¿Ya? Y para eso entonces tienen que aplicar las condiciones de borde. ¿Ya? En la primera parte ya habrán calculado de aquí, ¿verdad?, el campo magnético, que como dijimos recién, va a tener puramente componente ya azimutal. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, con ese campo, ya que yo lo sé, lo conozco acá en el dieléctrico, entonces yo ahora, ¿verdad?, aplico la condición de borde para saber cuánto valen estas corrientes. ¿Dónde? En las dos superficies límite. Acá en la superficie del conductor central y también en la superficie del conductor externo. ¿Y ahí qué es lo que tengo que aplicar? La condición de borde, ¿cierto?, para una superficie límite donde uno de los lados es un conductor perfecto, ¿cierto? ¿Y cuál era esa ecuación, verdad, que vimos en la última clase? Para esa situación era, ¿cierto?, que esta corriente superficial, ¿ya?, era igual a un vector unitario n cruz el h, ¿ya? Esta ecuación. ¿Qué es lo que era el vector n? El vector n era un vector normal a la superficie límite, ¿ya?, que sale del medio que es un conductor perfecto. ¿Y qué es lo que es h? H es el campo total, no dentro del conductor perfecto, sino que un ladito afuera, ¿no? Porque dentro del conductor perfecto no hay campo. No hay campo eléctrico ni magnético. Entonces, cuando esto lo demostramos, ¿cierto?, en la clase, ustedes se recuerdan, nosotros, ¿cierto?, distinguimos dos medios, ¿ya? Medio 1, ¿cierto?, y medio 2. Y dijimos ya, el medio 2 lo vamos a hacer un conductor perfecto, sigma tendiendo a infinito. Entonces, acá en el conductor perfecto no hay campo, pero sí, ¿verdad?, hay campo acá, tangencial, por ejemplo, ¿cierto?, en este caso. ¿Por qué tangencial? Porque fíjense que el H, ¿verdad?, tiene solamente componente phi. Entonces es tangencial a la superficie límite acá con el conductor central y es tangencial a la superficie límite acá, digamos, en el conductor externo. ¿Ya? Entonces, este escenario que está acá, ¿verdad? El vector n es el vector normal a la superficie límite. ¿Ok? Y sale, ¿cierto? Sale del medio que es el conductor perfecto. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, fíjense, si el campo tiene esa orientación, ¿ya?, y el n está saliendo, entonces el producto cruz n, cruz h, n, ¿verdad?, ¿ya?, cruz h, me da un vector que está entrando. Y ese vector que está entrando justamente, ¿verdad?, es la orientación del vector de la corriente superficial. ¿Ya? Que es justamente esto que está acá. Entonces, esto, ¿verdad?, esta relación que fue explicada, digamos, en este contexto, así, ¿ya?, tienen que ahora aplicarla ustedes, ¿dónde? Aplicarla acá en la superficie límite que hay entre el conductor perfecto y el dieléctrico. El medio 2, ¿cierto?, que aquí yo dije es el conductor perfecto, aquí el medio 2 entonces es el conductor, y el medio 1, ¿qué es lo que es el dieléctrico? Y el vector n entonces está saliendo del conductor perfecto. Entonces fíjense que ese vector n es coincidente con el vector unitario a sub rho. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿verdad? ¿Ya? Aquí, en este caso, ¿cierto?, el vector n va a ser igual al a sub rho. ¿Ok? Y ahí, digamos, entonces hay que aplicar esto. Y ahí van a saber cuánto vale la corriente. ¿Ya?
Esto, por supuesto, que evaluado, ¿cierto? O no olvidarse de esto evaluado en la superficie límite, po. ¿Ya? Significa acá, digamos, que vamos a tener que, ustedes van a tener que evaluar en ρ igual a A, el campo. ¿Ya? Y cuando tengan que hacerlo en ρ igual a B, el mismo ejercicio, pero ahora acá en el conductor externo. Lo único que va a cambiar acá es que el campo tengo que ahora evaluarlo en ρ igual a B. ¿Ya? Y lo otro es que el vector n tiene que cumplirse, ¿cierto? Que tiene que el vector n salir de la superficie límite, ser ortogonal, pero saliendo o viniendo del medio que es un conductor. Perfecto. Acá el conductor perfecto, ¿verdad? Es el conductor externo, que si ustedes quieren puede tener, digamos, un cierto espesor para poder distinguir efectivamente que es un medio 2, ¿ya? Que no es una lámina, sino que es un medio 2. Entonces, en ese caso, el vector n está saliendo, ¿verdad? Está saliendo, digamos, de ese medio 2 que es el conductor externo. Y si está saliendo, está apuntando, ¿verdad?, en la dirección radial, pero hacia adentro. Entonces, en ese caso, cuando uno analiza esta superficie límite, ya ahora el vector n va a ser igual a menos el a sub ρ. ¿Ya? Eso, ¿verdad?, va a estar ocurriendo ahora aquí. Entonces, con esos jóvenes en mente, este problema se resuelve, pero tranquilamente, sin ninguna dificultad, ¿ya? Aplicando estas indicaciones que estoy dando acá. Y la última pregunta, la pregunta D, esta, digamos, es también la más fácil, porque me están pidiendo por la densidad de corriente de desplazamiento. ¿Ok? Y para eso, lo que ustedes tienen que hacer es aplicar, ¿cierto?, la ecuación de Maxwell de Maxwell-Ampère, ¿ah? Que si ustedes recordarán, ¿verdad?, ¿cierto?, es el rotor, ya, de H igual a ¿qué? ¿Ya? Igual a, ¿cierto?, en el dominio instantáneo, ¿cierto?, igual a la derivada de la densidad de flujo eléctrico respecto del tiempo, ¿cierto?, más las corrientes de conducción, ¿ya? Esto, ¿verdad?, es la densidad de corriente de desplazamiento. Esta es la densidad de corriente de conducción, ¿ya? Entonces me están pidiendo acá en la parte D la densidad de corriente de desplazamiento, o sea, esto, ¿ya? Y sé, ¿verdad?, que el vector D es igual a epsilon por E. O sea, en otras palabras, ¿verdad?, ¿cierto?, la derivada, epsilon por la derivada de E respecto de T. Así que, al final, lo que tengo que hacer, digamos, acá, ¿cierto?, es derivar el campo eléctrico, nada más. Derivar el campo eléctrico respecto del tiempo. Y la única dependencia respecto del tiempo acá es el coseno, así que derivo esto, la derivada del coseno menos seno, ¿cierto?, por lo que acompaña al tiempo, por 10 elevado a 8. Y listo, se acabó. Esa es la densidad de corriente de desplazamiento, que es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Esto que está acá. Y listo, ese es el desafío. Así que prácticamente con la explicación que acabo de dar es para que ustedes no, no tengan dificultad para enrielarse y desarrollarlo y entregármelo próximo lunes. ¿Ya? Los que no lo han hecho. Los que ya lo entregaron ya, ¿cierto? Perfecto, qué bien, ¿no? Este problema, porque acá lo expliqué y me di un tiempito, digamos, de esta clase para explicarlo y desarrollarlo así, encaminarlo, ¿cierto? Porque aquí no lo estoy desarrollando. Si lo desarrollo, entonces no se queda como desafío, ¿no? Este problema, tal cual así como está, fue el problema del certamen del año pasado. Así que es para que ustedes más o menos vean, ¿cierto?, la envergadura de los problemas que podrían encontrarse en el certamen de este módulo, ¿ya? Así que para que vayan entrenando, ¿ya? Para que vayan
haciéndose una idea más o menos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, jóvenes. Profe, ¿va a haber pauta del desafío 1? Una vez que, sí, yo creo que lo dije por ahí, ¿cierto? Que les iba a entregar, una vez que se cierra la ventana de tiempo para entregarlo, se los entrego resueltos. Sí, Pero entonces va a haber otra ventana de tiempo para resolver el primero. así es, lo voy a dejar hasta el lunes, ¿ah? Porque respondieron muy poco. ¿Ok? Ya. Ya. Y me interesa que se entrenen en eso, ya, por favor. Ya, entonces vamos, en lo que nos queda de tiempo, a repasar un poquito de la materia que estamos ahí viendo, ¿ah? Así que esto lo voy a irme a documentos, ¿cierto? Y voy a colocar acá la clase 3, ¿ya? Y que tiene que ver con ondas electromagnéticas. ¿Ya? Bien. Eh, Quedan por lo menos unos 20 minutos. Ya. Las ondas electromagnéticas que nosotros vamos a ver, ¿ah? Las vamos a ver, ¿cierto? En escenarios, ¿cierto? En medios que los vamos a limitar a que sean estos medios lineales, ¿ya? Medios lineales, como dice ahí, lineales, ¿cierto? Homogéneos e isotrópicos. ¿Ya? ¿Eso qué significa básicamente? Significa de que los parámetros constitutivos, ¿cierto? Me refiero a la permeabilidad magnética, ¿ya? A la permitividad eléctrica, a la conductividad eléctrica, son constantes, son escalares, ¿ya? Si estos son constantes, son escalares, entonces estamos en presencia de medios lineal, homogéneo y isotrópico. ¿Qué significa, si uno quiere ir ahora un poquito más al detalle, qué significa lineal? De que si yo aplico un campo eléctrico o un campo magnético, ¿ya? Al medio, ¿ya? Estos parámetros siguen siendo constantes. Si en cambio, ¿cierto? En presencia de un campo eléctrico, por ejemplo, intenso, puede que esta permitividad ya no es constante y depende de ese campo. Si ocurre eso, entonces el medio es no lineal. ¿Ya? Y eso podría ocurrir con la conductividad y también con la permeabilidad, que dependan del campo eléctrico o magnético aplicado. ¿Ya? Bueno, nosotros vamos a trabajar con medios lineales, donde eso no ocurre. O sea, estos parámetros son constantes. ¿Cuál es la otra situación también que podría ser de interés, ¿no? De que el medio sea no homogéneo. ¿Qué significa que es homogéneo? Que estos parámetros son independientes de la posición. O sea, son válidos para cualquier X, Y o Z. Si eso ocurre, el medio entonces es homogéneo. Si en cambio, ¿cierto? Este parámetro depende de la posición de Z o de Y o de X, qué sé yo, entonces estamos hablando de medios no homogéneos. Bueno, medios no homogéneos, nosotros acá los vamos a desconsiderar. ¿Ya? Claro, en la práctica los medios en general no son absolutamente homogéneos. Por ejemplo, la atmósfera, ¿cierto? Más cerca de la Tierra tiene valor, estos parámetros tienen, el mu y el epsilon tienen valores ligeramente distintos. Si yo me voy a la alta atmósfera, el aire ahí es menos denso, ¿no? Entonces el valor de la permitividad es menor. Entonces hay una dependencia de la posición. Por eso que uno dice la atmósfera no es homogénea. Pero si estamos a lo mejor a una altura limitada, ¿ya? Qué sé yo, los primeros eh, 5 kilómetros o 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, uno podría decir, no, ahí más o menos la atmósfera es homogénea, ¿ya? Y podemos considerar estos parámetros como constantes. Y el otro término, ¿verdad? Isotrópico. Esto ya es un poquito más elaborado ya. Isotrópico significa de que estos parámetros siguen siendo únicos, escalares y constantes, ¿ya? Independientes del campo y de la dirección del campo aplicado. En cambio, ¿cierto? Si estos parámetros dependen de cómo el campo, ¿verdad?
es aplicado de qué orientación tiene en el espacio. ¿Ah? Si el campo, por ejemplo, eléctrico tiene, qué sé yo, componente X e Y, ¿ya? Y la permitividad es distinta en la dirección X y es distinta en la dirección Y, entonces ese medio sería anisotrópico, ¿ya? Eso ocurre normalmente en algún tipo de cristales, digamos, a nivel micro, ¿ya? Pero en medios abiertos, que es nuestro interés, los medios son generalmente isotrópicos, ¿ya? Así que eso es lo que quiero decir ya con lineal, homogéneo, isotrópico, ¿ok? Y que matemáticamente, ¿cierto? O numéricamente significa que estos parámetros son escalares, son constantes, ¿ya? Y bueno, si estoy entonces en presencia de un medio lineal, homogéneo e isotrópico, y además que no hay fuentes, las ecuaciones de Maxwell son estas que aparecen acá encerraditas en 4 rectángulos, ¿ya? La 31A, 31B, 31C y 31D. ¿Ya? La ecuación de Maxwell-Faraday, la ecuación de Ampère-Maxwell, Gauss, ¿cierto? Para el flujo eléctrico, ¿cierto? Para el flujo magnético, ¿ya? Fíjense que si hubieran carga aquí a la derecha no sería cero, sino que aquí aparecería la densidad de carga volumétrica, el ρ, ¿ok? Así que ese es el escenario en que nosotros vamos a estudiar acá. Bueno, acá, ¿verdad? Un poquito de ejercicio algebraico. Si ustedes aquí toman el rotor de esta expresión, ¿ah? El rotor del rotor de E, ¿ya? Bueno, van a tener que tomar, ¿cierto? También el rotor del campo eléctrico que está aquí en la derivada. Y como el rotor es un operador diferenciador, ¿cierto? En el espacio, e independiente de lo que ocurra en el tiempo. Entonces yo puedo acá introducir dentro de la derivada el rotor. Se va a quedar aquí el rotor de H. Pero yo con la segunda ecuación de Maxwell sé que el rotor de H, ¿verdad?, vale esto. Así que lo puedo reemplazar acá. Y cuando lo reemplazo me queda una ecuación que es puramente escrita para el campo eléctrico. Y la ecuación que resulta, ¿verdad?, es la ecuación de onda para el campo eléctrico. Ahí está. Y lo mismo puedo hacer con el campo magnético. ¿Ya? Tomo el rotor, ¿cierto? El rotor, digamos, de el campo magnético acá, el rotor del rotor, y aquí va a aparecer, ¿cierto?, el rotor del campo eléctrico, el rotor del campo eléctrico, y sé que el rotor del campo eléctrico está dado por esa ecuación, así que nuevamente puedo, ¿verdad?, llegar acá a una ecuación que depende pura y exclusivamente del campo magnético. Y tengo en consecuencia la ecuación vectorial homogénea, ¿cierto?, también denominada de Helmholtz, para la intensidad del campo magnético. ¿Ok? Ahora, el operador Nabla, ¿cierto?, al cuadrado acá, que se llama laplaciano, y como está aplicado sobre un vector, eso es el laplaciano vectorial, ¿ya? Yo puedo entonces aplicarlo sobre cada una de las componentes del vector de campo eléctrico. Si el vector de campo eléctrico tiene componente X, Y, Z, entonces yo aplico este laplaciano sobre cada una de las componentes que son escalares. Entonces aplico, digamos, ahí el laplaciano, ¿verdad?, escalar. Entonces para cada campo me aparecen 3 ecuaciones. Para la componente X, la componente Y y la componente Z. Y lo mismo, ¿verdad?, para el campo magnético, para la componente X, Y, Z. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, ¿verdad?, llegan a ecuaciones ahí que las pueden ustedes después derivar. ¿Ah? ¿Ya? Y bueno, lo que también dije hace un rato, y que ustedes ya en línea de transmisión ya lo hicieron, y lo recordé acá en el desafío, y es que uno puede usar fasores. ¿Ya? Si uno considera que estos campos eléctricos instantáneos tienen un comportamiento sinusoidal o cosenoidal, entonces yo puedo introducir el concepto de fasor. Y cuando introduzco el concepto de fasor, entonces estas ecuaciones de Maxwell, estas ecuaciones de onda, las puedo escribir en el dominio fasorial. ¿Ya? Y por lo tanto, todo lo que es derivada respecto del tiempo se transforma nada más que en este factor J omega, que ustedes ya lo saben ya y lo aplicaron en líneas de transmisión. ¿Ya? Entonces, fíjense
Aquí tengo la ecuación, ¿cierto?, de onda para el campo eléctrico en el dominio fasorial. ¿Ya? Y aquí tengo la ecuación de onda para el fasor de campo magnético, ¿cierto?, para la intensidad de campo magnético en el dominio también fasorial. Por eso que ahí dice ecuaciones fasoriales. Y yo puedo también agrupar, ¿cierto?, esto que está acá, ¿ya?, en lo que ustedes también conocen como la constante de propagación. La misma, ¿verdad?, que ustedes estudiaron en línea de transmisión. ¿Ya? Esa constante, ¿cierto?, gamma, que es igual a alfa más j por beta. ¿Ya? Compuesta por la constante de atenuación, Nepes por metro, y la constante de fase, radianes por metro. Esa misma constante de propagación está ahora acá, ya, aquí, pero fíjense que dependiendo de los parámetros del medio, de la conductividad, la permitividad, la permeabilidad y la frecuencia. ¿Ya? En línea de transmisión esto está dependiendo de los parámetros distribuidos, el R, el G, el L y el C. Acá está dependiendo de las características del medio. Así que fíjense que hay una correspondencia importante. ¿Ok? Y ahí está lo que recién decía. En consecuencia, ¿cierto? Yo puedo de acá desarrollar esta raíz y después igualar parte real, parte imaginaria y expresar el alfa y el beta en función de los parámetros constitutivos y la frecuencia. Bueno, eso viene más adelante, ¿no? Aquí no es necesario repetir, ustedes ya lo saben ya. La constante de atenuación en Nepes por metro, la constante de fase en radianes por metro. ¿Ya? Y aquí está lo que recién acabo de mencionar, ¿ya? Manipulando la ecuación anterior, yo puedo entonces obtener una expresión para la constante de atenuación de esta onda, para el alfa, Nepes por metro. Y una expresión para la constante de fase, para el beta. Y que, como ustedes ven acá, dependen de la frecuencia, de la permeabilidad, la permitividad, la conductividad. ¿Ya? En línea de transmisión, ¿de qué dependía? Del L, del C, del R, del G. Acá, ¿cierto? Depende de los parámetros constitutivos. Y aquí uno empieza entonces a hacer lo mismo que ustedes hacían en línea de transmisión. Pues si ustedes se recuerdan, en línea de transmisión suponía en el caso más simple una línea sin pérdidas, o una línea de bajas pérdidas, una línea de mínima distorsión. Acá nosotros vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hablar de línea vamos a hablar de medios. Medios sin pérdida, medio ideal, espacio libre, un medio conductor, un medio dieléctrico pero con pérdidas. ¿Ya? También vamos a hacer una clasificación. Y esa clasificación, ¿cierto?, va a estar en función de estos parámetros que están acá en estas dos expresiones. Y particularmente va a estar en función esta clasificación y que nos va a ayudar a clasificar los medios. Este parámetro, ¿verdad?, que está acá, perdón, este cociente que está acá, ya, que lo voy a sacar acá afuera, que es sigma sobre omega por epsilon. Ese parámetro va a ser un parámetro comparativo, ¿ah? Que evaluándolo, este parámetro podría ser mucho, mucho menor que 1, o podría ser mucho, mucho mayor que 1. ¿Ya? Cuando sea, por ejemplo, mucho, mucho mayor que 1, vamos a hablar de un buen conductor. Cuando sea mucho, pero mucho menor que 1, ¿verdad? Vamos a hablar de un buen dieléctrico. Cuando esté ni mucho mayor que 1, ni mucho menor que 1, esté entre medio, bueno, va a ser un dieléctrico, ¿verdad?, con pérdidas, o un mal conductor. Estas desigualdades ya las vamos a acotar, ya, y vamos a decir ya mucho mayor que 1 a mucho mayor que 10. Mucho menor que 1, pero ¿cuánto? Menor que un décimo. Ya, esos van a ser los valores
los bordes. ¿Ya? Así que si nosotros estemos de repente en una situación, por ejemplo, yo les diga, mire, la onda se está propagando en el agua, ¿ya? Qué sé yo, hay un avión, ¿no es cierto?, que está transmitiendo, está mandando onda electromagnética a un submarino. Entonces, claro, la onda va por el aire, pero en algún momento entra al agua y se propaga por el agua. Entonces, estoy interesado en este medio que es el agua. Y ahí entonces yo voy a evaluar la conductividad del agua, la permitividad del agua y la frecuencia. Y cuando realice este cálculo, puedo llegar a que a lo mejor es menor que 0,1 o es mayor que 10. Y ahí voy a decir, mire, el agua a esta frecuencia es un buen conductor o es un dieléctrico con pequeñas pérdidas. O podría estar entre 10 y 0,1. ¿Ya? Entonces, fíjense que va a depender de la frecuencia y de los parámetros cómo yo ese medio lo voy a clasificar. ¿Ya? Buen conductor, buen dieléctrico, mal dieléctrico, dieléctrico con pérdida. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y por qué? Porque esa clasificación, ¿verdad? Y esta desigualdad que yo voy a tener que aplicar me va a servir para ir a las fórmulas, ir a las expresiones y hacer simplificaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviéramos en presencia de un mal conductor, o mejor dicho, un buen dieléctrico, ¿ah? Este sigma sobre omega por épsilon es mucho menor que 1. ¿Ah? No es 0,1, es por ejemplo 0,001. ¿Cierto? Un buen dieléctrico, un mal conductor. Entonces, cuando yo ese 0,001 lo elevo al cuadrado, sigue siendo todavía mucho más chico. Ahora va a ser 0,000001. Al lado del 1 que está acá es nada, así que voy a poder esto despreciarlo. Y si lo desprecio, ¿verdad? Esto es 0. Y me va a quedar acá la raíz de 1 que es 1. Menos 1, 0. Y multiplicado por esto que está acá, 0. Y la raíz de 0, 0. Ah, el alfa es 0. Entonces, para este buen dieléctrico, donde se cumple que este sigma sobre omega es mucho menor que 0,1, este alfa lo puedo aproximar a 0. Y lo mismo, ¿cierto? Acá el beta. ¿Ya? Si este sigma sobre omega epsilon es chico, al cuadrado es mucho más chico. Y si es mucho más chico, ¿cierto? Entonces esto que está acá es 0. Y si es 0, ahora tengo la raíz de 1 que es 1, más 1, 2. Entonces esto me da 2. Y 2 multiplicado por esto que está acá, se me da con el 2 que está acá abajo. Y aquí a lo que llego, llego a que el beta es simplemente omega por la raíz de mu por epsilon. ¿Ok? Que es justamente, ¿cierto?, lo que se muestra acá como resultado, pero para un caso extremo en que yo digo, mire, el medio es no conductor, sigma es igual a 0. ¿Ya? Pero lo que estaba yo acá recién comentando es cuando el sigma no es 0, pero es pequeño, la frecuencia es alta, y entonces este cociente es bastante menor que 0,1. ¿Ya? Entonces, de esa situación yo puedo hacer estas aproximaciones y llegar, por ejemplo, a resultados como los que están acá. ¿Ok? Bueno, va a depender del valor que yo obtenga acá, si esta aproximación va a ser o no válida. ¿Ok? Así que, ojo, ¿cierto? Cuando ustedes vean un problema, este parámetro, digamos, este factor, ¿cierto? O este cociente, como quieran llamarlo, es importante de evaluar para decir, mire, este es un buen conductor, este es un buen dieléctrico, este es un dieléctrico con pérdida, etcétera, va a ser, digamos, clave para aquello. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y bueno, ¿cuáles van a ser las propiedades de nuestras ondas electromagnéticas? ¿Ah? Tienen dirección de propagación. Vamos más adelante, ¿cierto?, a definir un vector que se va a llamar vector de propagación, el vector K, ¿ya? Que nos va a dar justamente la dirección de propagación. ¿Ok?
En las ondas de voltaje y de campo, perdón, de voltaje y de corriente de la línea de transmisión, la dirección de propagación, ¿verdad? Ustedes ya está claro, es en una única dimensión, Z o menos Z. Pero cuando estamos hablando de onda electromagnética, la dirección puede ser cualquiera. En un sistema de coordenadas X y Z puede ser una dirección que es paralela a uno de los ejes, que es en un plano, o que tiene esa dirección componente X y Z. Bueno, este vector, que vamos a definir más adelante, nos va a dar esa información. Longitud de onda, frecuencia y fase, y qué sé yo, eso ustedes ya lo saben determinar y saben a qué es lo que se refiere, porque vienen con la experiencia de ondas de voltaje y ondas de corriente. Aquí estamos hablando de ondas de campo eléctrico y ondas de campo magnético. Lo mismo la atenuación, velocidad de fase o velocidad de propagación, velocidad de grupo también, pero ahora se agrega otra variable, otra característica que es la polarización. En el caso de ondas de voltaje y de corriente, esta característica, ¿cierto? Este concepto no existe. Polarización, ¿cómo? ¿Ya? Pero acá, ¿verdad? Para estas ondas, como son vectores, ¿cierto? Estamos hablando ahora con campos vectoriales. Cuando usted analizaba líneas de transmisión, ahí estamos hablando de escalares, voltaje y corriente, potencia, son escalares. Pueden ser complejos, ¿cierto? Imaginarios, pero son escalares, no son cantidades vectoriales. Acá, ¿cierto? En estas ondas que se propagan en el espacio, ¿verdad? En el aire, la atmósfera, estos campos tienen una orientación en el espacio, ¿ya? Y vamos a hablar entonces de polarización. Y cuando hablemos de polarización nos vamos a referir concretamente a la orientación que tiene el campo eléctrico en el espacio. Y en particular, digamos, a el comportamiento que tiene la puntita del campo eléctrico. ¿Qué lugar geométrico describe la puntita del vector de campo eléctrico? Describe, ¿verdad?, una recta, ¿ya?, qué sé yo, inclinada, ¿cierto?, con un cierto ángulo. Esa puntita describe un círculo o una elipse, y ese campo está rotando hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso va a darnos información de la polarización de la onda, ¿ya? El comportamiento que tiene el campo eléctrico en el espacio a medida que el tiempo transcurre. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, a lo que ustedes ya saben, ya, ¿verdad? De ondas de voltaje y de corriente se agrega dirección de propagación, se agrega de que estamos hablando ahora de vectores, y el concepto de polarización es sin duda re importante, sobre todo para los ingenieros telemáticos, ¿cierto? Ingenieros electrónicos. ¿Ya? Cuando ustedes, ¿verdad?, armen un enlace y tengan que colocar una antena para poder recibir señal, tienen que saber cuál es la polarización que trae la onda que ustedes quieren captar, para que justamente la antena la puedan alinear a esa polarización. ¿Ya? Para que entonces el campo eléctrico, ¿verdad?, que viene en la onda, induzca voltaje, induzca corriente en la antena. Si la polarización de la antena, ¿verdad?, es ortogonal a la polarización de la onda, no van a recibir nada. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante el concepto de polarización en una onda electromagnética. ¿Ya? Y bueno, una vez que uno tiene expresado, ¿cierto?, estas ondas de campo eléctrico y magnético de esta forma, así sintéticas, ¿cierto?, como están acá, y estamos aquí claro de que estamos hablando de fasores, ¿ya? Por lo que les decía hace un rato de que el operador Nabla vectorial, ya, yo lo puedo aplicar entonces sobre cada una de las componentes, ¿cierto? ¿Ya? Son la componente X del vector. Este F, digamos, es el campo eléctrico o el magnético. Aquí está puesto en términos generales. O sea, cuando yo aplico el operador Nabla vectorial sobre el vector de campo eléctrico o magnético, no es otra cosa que el operador Nabla laplaciano escalar sobre cada una de las componentes del campo. Componente de campo eléctrico, magnético X y Z. Entonces, lo que decía hace un ratito atrás,
¿ya? Si yo desarrollo las ecuaciones de onda vectoriales, voy a obtener un conjunto de ecuaciones escalares, ¿ya? Fíjense, esta es la ecuación escalar para la componente X de campo eléctrico, para la componente Y, para la componente Z. Y lo mismo puedo hacer yo, ya, con la ecuación de onda de intensidad de campo magnético. Entonces, ¿cierto? Si la onda, por ejemplo, tiene apenas componente X y depende nada más que de Z, entonces esta ecuación que está acá, ¿cierto? Se va a limitar nada más que a este puro término que está acá nomás, a ese, ¿ya? Así que eso no viene más adelante, ¿ya? Lo vamos a ver ahí. ¿Ok? Estamos ya pasadito ya, pero solamente para terminar, muy breve. Aquí yo tengo un sistema de coordenadas X, Y, Z y he orientado el campo eléctrico en el eje X, el campo magnético en el eje y la onda se está propagando en dirección del eje Z. ¿Ya? Bueno, cuando yo tengo una onda electromagnética donde el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales entre sí, pero además ortogonales a la dirección de propagación, entonces yo estoy hablando, ¿verdad?, de algo que ustedes ya sabían ya, de una onda TEM, transversal electromagnética, que es la misma onda, ¿verdad?, que va en el cable coaxial, en una línea bifilar de cables paralelos. Así que yo coloco atención en los campos que están presentes en esas líneas. ¿Ya? Acá estamos en el espacio, entonces estamos hablando de campo electromagnético. Si el campo electromagnético tiene estas características, que el campo eléctrico es ortogonal al campo magnético, o sea, este ángulo que está acá, ¿verdad?, es 90 grados. Y ambos, ¿cierto?, los dos están en un plano XY, que es ortogonal a la dirección de propagación, también, entonces estamos en presencia de una onda transversal electromagnética. Si además, ya, el campo eléctrico y el campo magnético, en el plano este XY, tienen amplitud constante, entonces también yo voy a agregar de que esta onda electromagnética, transversal electromagnética, también es una onda plana y uniforme. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de aquí en adelante, ¿cierto?, de ondas electromagnéticas planas y uniformes, que también, ¿cierto?, son ondas TEM. ¿Ya? Entonces esta expresión ahí abreviada a ustedes les va a aparecer en los ejercicios, ¿cierto?, los desafíos y claramente después en el certamen. ¿Ok? ¿Ya? Y una forma simple de representar esto es, por ejemplo, fíjense, campo eléctrico tiene componente X nada más, ahí está. Campo magnético tiene componente Y. ¿Ya? Y ambas se propagan en la dirección Z. Positivo. Lógicamente, ¿verdad?, para expresar ese campo que va en la dirección Z positivo, esta parte del campo tiene que reunir esa condición. Pues. Y ustedes saben, ¿verdad? Ya lo saben de línea de transmisión. Así que ustedes después ese campo lo van a expresar como, ya, ese campo, ¿cierto?, va a tener, qué sé yo, una componente, va a estar orientado en el eje X, va a tener una amplitud de 0 y se está propagando en dirección Z, volt por metro. ¿Ok? Y, ¿cierto?, también el campo magnético también lo vamos a expresar igual. O digamos de la misma forma, no igual. ¿Ah? ¿Ya? A sub I, un H0 y por un elevado a menos J beta por Z. ¿Qué unidad es amper por metro? ¿Ya? Es el campo, ¿cierto?, magnético. Y después, ¿cierto?, también vamos a ver ahí de que cuando yo haga el cociente entre ambos campos, lo que voy a obtener es la impedancia del medio, la impedancia intrínseca. Un concepto similar, equivalente a la impedancia característica de la línea de transmisión, al Z0. Aquí vamos a hablar, ¿cierto?, nosotros de impedancia intrínseca del medio.
¿ya? Impedancia intrínseca. ¿Ok? Ya, y bueno, a continuación en la siguiente slide viene el desarrollo de esto, ¿ah? Para que ustedes esto lo vean en casita, ya, lo vean ahí el fin de semana, lo revisen, ¿ok? Y vean en esta última lámina lo que ustedes ya sabían ya de línea de transmisión, ¿no? Cuando yo escribo el campo en la forma instantánea, ¿ya? Y hago correr el tiempo, esta distribución espacial, en este caso del campo eléctrico, ¿verdad? Es una onda cosenoidal, pero que se va desplazando, fíjense si es que aquí aparece el menos z, menos beta por z, entonces esta onda se va desplazando hacia la derecha en sentido z positivo. Eso ustedes ya lo saben ya de línea de transmisión, ¿no? ¿Ya? Así que eso, ¿verdad? No debería ser difícil de asimilar. Y otra vez, ¿cierto? Uno puede acá identificar cuál va a ser la velocidad de fase, ¿ya? Y también lo que decía hace un ratito, la impedancia intrínseca, ¿ah? El cociente entre las componentes del campo eléctrico y magnético. Y como esa impedancia intrínseca al final también queda definida, ¿verdad? En función de los parámetros del medio. Mu, epsilon, omega. Tal como, ¿cierto? También podría ocurrir con la impedancia característica de la línea de transmisión, si es que tenía pérdidas. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, dejamos hasta acá. Yo les pido que repasen esta PPT y junto con los desafíos, ¿verdad? Anteriores, yo les voy a agregar un tercer desafío, ¿ya? Para que esto que hemos visto hoy día ustedes lo apliquen, ¿ya? Para obtener, por ejemplo, eh, el campo eléctrico del campo magnético, identificar, eh, calcular la impedancia intrínseca, etcétera, todo aquello que pueda resultar de manipular estas ecuaciones, ¿ya? Y distinguir, por ejemplo, ¿cierto? Cuando un medio es conductor, dieléctrico, con pérdida, con bajas pérdidas, un buen conductor, etcétera. Bien, jóvenes, dejamos la clase hasta acá entonces.